Buenas, mi nombre es Marife Alonso y yo les voy a explicar las especificaciones de respuestas transitorias, sistema de primer y segundo orden. Asignatura correspondiente a la materia teoría de control. Sistema de primer orden. En este tema se consideran circuitos que convierten diversas combinaciones de dos o tres elementos pasivos. RLC, resistencia, inductancia, capacitancia. En este caso se nos muestra un circuito en serie RS, que este sería con resistencias y un condensador. En caso de ser un circuito RL, tendría una resistencia y una bobina. Se nos muestra un circuito básico de una fuente de entrada con una resistencia y su capacitancia. Nos dice la relación entre entrada y salida es la siguiente. Se nos muestra una fórmula de la velocidad de salida entre la velocidad de entrada igual a 1 entre TS más 1, donde T es la constante del tiempo definida como T igual a RC. Ejemplo del sistema de segundo orden. En esta parte, a estos circuitos se les conoce como circuitos de segundo orden, porque se describen mediante ECS, diferenciales que contienen derivadas segundas. En concreto, se estudiará la respuesta de circuitos RLC, como se muestra aquí, con una fuente, inductancia, resistencia y capacitancia. Función de transferencia con su respectiva fórmula. Respuestas transitorias. Las respuestas transitorias de un sistema para una entrada de escalón unitario depende de las condiciones iniciales. Por conveniencia, al comparar las respuestas transitorias de varios sistemas, es una práctica común usar la condición inicial estándar de que el sistema está en proceso al inicio, por lo cual la salida y todas las derivadas con respecto al tiempo son cero. Se nos muestra las respuestas transitorias gráficamente, en donde TD viene siendo el tiempo de retardo, TR el tiempo de levantamiento y TP el tiempo pico, ubicados en esta parte. MP el sobrepaso máximo, TS el tiempo de asentamiento, el tiempo de asentamiento. Tenemos el tiempo de retardo. El tiempo de retardo es el tiempo requerido para que la respuesta alcance la primera vez la mitad del valor final. El tiempo de levantamiento, TR, este tiempo es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor final. Para este sistema, tenemos el tiempo de levantamiento, TR, con su respectiva fórmula y gráficamente mostrado. El tiempo pico, vendría siendo el tiempo requerido para la respuesta para que la respuesta alcance el primer pico de sobreimpulso. Es importante mencionar que el TP es proporcional e inversamente proporcional al WN. Al incrementar la frecuencia natural, no por amortiguada, se reduce el tiempo pico.
sobrepeso máximo, MP. El sobrepeso máximo es el valor pico máximo de la curva de la respuesta, medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente de la unidad. Es como usar el porcentaje de sobrepaso máximo. Se define mediante esa fórmula a presentarse. El sobreimpulso máximo se obtiene con la respuesta evaluada en el tiempo pico. Tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño, especificado por el porcentaje absoluto del valor final, por lo general de 2 a 5%. Ahí se nos muestra el criterio de 2% y el criterio de 5%. Definir los parámetros de las respuestas transitorias del sistema, de este sistema. Se analizará la respuesta de dicho sistema ante entradas del tipo escalón, rampa, impulso unitario. Todos los sistemas que se representen en la misma forma de la función de transferencia exhibirá la misma salida de respuesta a la misma entrada. Y bien se nos presenta basado en como un diagrama de bloque y su función de transferencia de lazo cerrado descrita en fórmulas, obteniendo el resultado. A partir de aquí se obtienen los parámetros de las respuestas transitorias y otras especificaciones. Obtener la función de la transferencia al sistema cuya respuesta en el tiempo dada por la siguiente gráfica, como es mostrado. De la gráfica se obtiene dicho MP, que es el sobrepaso máximo, por su fórmula descrita, y de el sobrepaso máximo conociendo se obtiene la función de transferencia. Se emplean las señales de entrada normalizadas para facilitar el estudio de las respuestas. Se observa cómo está gráficamente escalón y rampa. La respuesta en el tiempo del sistema físico puede dividirse normalmente en respuestas transitorias y respuesta en estado estable. En general puede decirse que Y en función del tiempo va a ser igual a YT en función del tiempo y YSS en función del tiempo. Se nos presenta el régimen transitorio, una gráfica con los cuales los contiene. En respuesta del tiempo, como está descrita, estas especificaciones en el dominio del tiempo que se proporcionaron son muy importantes, dado que casi todos los sistemas de control son sistemas en el dominio del tiempo. Es decir, deben presentar respuestas del tiempo aceptables. Esto significa que el sistema de control debe modificarse hasta que las respuestas transitorias sean satisfactorias. Las respuestas transitorias. La respuesta transitoria se define como la parte de la respuesta que tiene a cero cuando el tiempo se hace muy grande. Permite analizar el comportamiento dinámico del sistema. Esta se define el orden de un sistema cuya función de transferencia, como el grado del polinomio
del denominador AS. El sistema de primer orden. Sus diagramas de bloques son en forma de, como se pueden observar, se trabaja con diagramas de bloque. La función de transferencia de los sistemas de primer orden es siempre con C en función del tiempo entre RC en función del tiempo igual a 1 entre TS más 1. Como ya se los había explicado antes, un sistema de primer orden es el que solo tiene un polo. Se va a estudiar las respuestas del sistema de primer orden a funciones de escalón a rampa e impulso. Todos los sistemas de primer orden se comportarán de forma idéntica a los ejemplos que a continuación se presentan. Se muestra una fórmula donde describe que si RT va a ser igual a 1, su transformada de Laplace es entonces. Y si RC es igual a 1 entre S, se obtiene a la salida del sistema. Se nos muestra otra fórmula en la que C en función del tiempo va a ser igual a 1 entre TS más 1 por 1 entre S, donde T es la constante del tiempo del sistema y, como se dijo, es definida. Que desarrollada en la fórmula de fracciones simples es la mostrada, como la que se muestra. Aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene C en función de T. Su forma es así, gráficamente. Sistema de primer orden, respuesta a un escalón. Estudiando su comportamiento, se observa que para t igual 0, C en función del tiempo es 0 y su pendiente está en el origen. Otra característica importante es que para t igual t, la respuesta alcanza el 63,2% de su cambio total. En dos constantes del tiempo, la respuesta alcanza el 85,5% del valor final. En t igual 3 por t, 4t y 5t, la respuesta alcanza 95, 98.2 y 93.3% respectivamente su valor final. Para t mayor a 4t, la respuesta permanece dentro del valor final. Se nos muestra dos tipos de fórmulas de respuesta ante una rampa. Si R está en t en función del tiempo, va a ser igual a t, su transformada de Laplace es entonces RS igual a 1 entre S cuadrado. Se obtiene la salida del sistema, que desarrollada en fracciones parciales queda como tal. Y como se muestra, aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene C en función del tiempo. Su forma gráficamente queda como esta. Como la transformada de Laplace de la función del impulso es 1, entonces la salida viene dada por la siguiente fórmula. Aplicando la transformada de Laplace, la transformada inversa se obtiene esto. Su forma es este tipo de curva, descritamente. Un sistema de segundo orden puede representarse por el siguiente diagrama de bloques. Su función de transferencia se expresa como la siguiente fórmula, donde K es una constante que presenta una ganancia.
Identificado las raíces del denominador, queda como la fórmula descrita. Como se aprecia, los polos de lazo cerrado pueden ser de tres tipos. El primero, reales de diferentes si p cuadrado entre 4 es mayor a k. El segundo, reales iguales si p cuadrado entre 4 es igual a k. Y la tercera sería complejo si p cuadrado entre 4 es menor a k. Para facilitar el sistema, se realiza el siguiente cambio de variables, como se presenta. Entonces se obtiene la función de transferencia generalizada de un sistema de segundo orden. Por lo tanto, los dos polos raíces del denominador están situados en este. Los parámetros están como sigma, atenuación, z, factor de amortiguamiento, que eso es igual a oscilaciones de la respuesta, Wn, frecuencia natural no amortiguada, frecuencia de oscilaciones de respuestas si no existiera amortiguamiento, Wd, frecuencia amortiguada, frecuencia de oscilaciones con amortiguamiento. El comportamiento dinámico del sistema de segundo orden se describe en términos de los siguientes parámetros, Wn y Z. Dependiendo del valor de S, se puede tener los siguientes casos. El primer caso queda como 0, es mayor que S, es menor que S y S menor 1. Polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano complejo. En este caso se dice que el sistema es subamortiguado. Es igual a 1, polo real repetido. Se dice que el sistema tiene amortiguamiento crítico. Y S mayor a 1. Esos son los polos reales distintos. El sistema se dice sobre amortiguamiento. Se nos muestra una representación en el plano del completo S. Como se observa, tenemos la siguiente fórmula y el caso subamortiguado, como se observa, tenemos, si la entrada RT en un escalón, entonces la función de transferencia anterior queda como la fórmula descrita, utilizando fracciones parciales nos quedaría así, y conociendo así si se obtiene la salida en el tiempo. Caso de amortiguamiento crítico, es igual a 1. En este caso se tiene dos polos reales iguales, CS, ante un escalón. Aplicando la transformada inversa, queda así. Caso sobreamortiguado, es mayor a 1. En este caso se obtienen dos polos reales negativos y diferentes para una entrada de escalón. Aplicando la transformada inversa de Laplace a la ecuación anterior, nos queda como esta siguiente fórmula, y los gráficos de respuesta nos queda así, gráficamente mostrados, como es igual 0, igual 0,5, 0,5, igual 1 por sus altos y bajos. Esta ha sido toda la exposición.